Bienvenidos. Vamos a continuar con el desarrollo de los ejercicios sobre el tema de calor, calor específico, capacidad, calorimetría, etc. Este problema es un tanto especial. A pesar de que solo tiene dos líneas, a pesar de que lo que se nos está pidiendo es bastante sencillo, es muy probable que nos lleguemos a equivocar. Voy a tratar de desarrollar este ejercicio como lo haríamos de forma tradicional y nos vamos a dar cuenta que obtendremos una respuesta físicamente imposible. De tal forma de que este ejercicio se va a tener que tratar de analizar de otra manera. Comencemos entonces a desarrollarlo. Primero lo voy a leer. Dice que un trozo de hielo de 20 dice que un trozo de hielo de 200 gramos a 0 grados Celsius se introduce en 500 gramos de agua a 20 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio? ¿Qué cantidad de hielo se funde? Bien, lo que nosotros haríamos sería lo siguiente. Primero establecer el principio de conservación de energía en términos del calor. La sumatoria del calor neto es igual a 0. ¿Cuántos calores hay que considerar acá? 2 porque tenemos nada más dos sustancias. El recipiente no se nos menciona nada de eso, por lo tanto lo voy a ignorar. Tendríamos entonces el calor del hielo y el calor del agua, agua líquida, que son las dos sustancias que van a compartir energía. Ahora, como el agua está a mayor temperatura, le va a entregar energía al hielo. El hielo va a tomar parte de esta energía y como se encuentra a 0 grados Celsius, pues es evidente de que él va a comenzar a derretirse. Va a haber una transformación. El agua, cuando el hielo esté derretido, pues ya va a estar en su estado líquido y va a poder elevar su temperatura. Aquí es donde nosotros debemos de preguntarnos, ¿será la energía del agua suficiente como para derretir todo el hielo o parte del hielo? Veamos entonces si consideramos de que el hielo se Veamos entonces si consideramos de entrada que el hielo se funde por completo. El calor que va a absorber va a ser parte de dos calores. Uno para derretirlo, lo voy a llamar Q1. Y dos para aumentar la temperatura de lo que ya está derretido. Más el calor del agua. Esto es igual a 0. Bien, el calor para fundir el hielo sería su calor latente, masa del hielo por el calor latente de fusión, más el calor para aumentar su temperatura sería la masa del hielo. El calor para aumentar su temperatura sería la masa de hielo, pero ahora es líquido por su calor específico. Como es líquido, ocupo el calor específico del agua por el cambio de temperatura, más la masa de agua por el calor específico del agua por el cambio de temperatura. Bien, estos serían nada más los términos que hay que utilizar. Voy a despejar de esta forma. Esto sería la masa del hielo, calor específico, cambio de temperatura, más la masa del agua, calor específico, cambio de temperatura, igual a menos la masa del hielo por el calor latente de fusión del hielo. Luego voy a hacer lo siguiente. Masa del hielo, calor específico, temperatura de equilibrio menos temperatura inicial, más masa del agua, calor específico, temperatura de equilibrio menos temperatura inicial. Esto es igual a menos la masa del hielo, calor latente del hielo. Bien, voy a hacer los productos indicados y esto sería la masa del hielo por el calor específico por la temperatura final menos la masa del hielo, calor específico, temperatura inicial, más la masa del agua, calor específico, temperatura final, masa del agua, calor específico, temperatura inicial, igual a menos la masa del hielo, calor latente de fusión del hielo. Bien, ahora acá y acá puedo sacar factor común. Temperatura por el calor específico, temperatura por la masa de hielo por su calor específico, más la masa de agua, calor específico, es igual a menos la masa del hielo por el calor latente. Y este término con este término lo voy a pasar al otro lado
Y esto sería más, no saco factor común acá porque las temperaturas iniciales son diferentes, más la masa del hielo, calor específico, temperatura inicial, más la masa de agua, calor específico, temperatura inicial. Bien, ahora sí, puedo despejar para la temperatura final o de equilibrio, menos la masa del hielo, calor latente, más la masa del hielo, calor específico, temperatura inicial, masa del agua, calor específico, temperatura inicial, entre la masa del hielo, calor específico, más la masa de agua por su calor específico. Bien, ya tenemos entonces acá las cantidades. Voy a reemplazar los datos. Primero, la masa del hielo inicialmente son 200 gramos. Entonces sería menos 200 gramos por el calor latente de fusión, que es 80. Más la masa de hielo, otra vez 200 gramos, por su calor específico. Como acá ya está derretido, se encuentra como su estado líquido a 0 grados Celsius. Entonces sería acá calor específico del agua 1 y temperatura 0. Se eliminaría este término. Más la masa de agua, que es de 500, veamos, 500 gramos por su calor específico, que es 1 por su temperatura inicial, que son 20 grados Celsius. Todo esto entre la masa del hielo, que son 200, calor específico cuando está ya derretido, que es 1, masa de agua, 500, por el calor específico. Bien, ¿cuánto nos daría esta temperatura? Menos 8.57 grados Celsius. Bien, ojo, ¿es esta temperatura posible? Es decir, si el agua que está a 20 grados Celsius, al colocarle el hielo a 0 grados Celsius, se enfriará más, bajará la temperatura de 0 grados Celsius a menos que eso por sí solo. No, ¿verdad? No es posible que pueda suceder esto. Entonces aquí hemos entrado en una incongruencia. Esto físicamente no es posible, por lo tanto, esto no es la temperatura de equilibrio. Ahora, ¿cómo entonces analizamos esto? Veamos entonces cómo lo hacemos. Voy a analizar en primer lugar cuánta energía se necesita para fundir todo el hielo. Esto es muy similar a cuando queremos tomar un vaso con agua helada. Le agregamos unos cubitos de hielo y al cierto tiempo pues el hielo se derretido por completo y alcanza una temperatura. En el proceso de estarse fundiendo el hielo, la temperatura debe ser constante porque está sucediendo una transformación. Entonces calculemos cuánta energía necesita este trozo de hielo para derretirse por completo. Para eso debo de calcular su calor latente. El calor latente del hielo será igual a la masa por el calor latente de fusión. Entonces la masa de hielo son 200 gramos y su calor latente 80 calorías sobre gramos. Bien, este resultado nos da de 16.000 calorías. Bien, es una cantidad grande. Esto es lo que necesita el hielo. Veamos entonces si el agua a esa temperatura es capaz de entregar toda esta cantidad de energía. ¿Cómo calculo eso? El calor del agua necesario para aportar sería el producto de la masa, calor específico, es el producto de la masa, calor específico y el delta de temperatura, porque el agua simplemente va a disminuir su temperatura. Entonces, voy a imaginar que
Entonces voy a tomar en cuenta de que el agua va a bajar de 20 a 0 grados, porque en ese proceso dijimos que el hielo se está derritiendo. ¿Cuánta masa de agua tenemos? Tenemos disponible 500 gramos. 500 gramos por el calor específico del agua, que es 1 caloría, grados Celsius, por el delta de temperatura. La temperatura final sería 0 grados Celsius menos la inicial, 20 grados Celsius. Bien, veamos cuánta energía puede entregar el agua. Esto va a dar negativo, pero nos interesa la magnitud. Además de que se entiende que cuando es negativo es porque está entregando energía. Bien, entonces la cantidad que nos da es de menos 10.000 calorías de energía. Ahora, entonces, si comparo el calor que aporta el agua con lo que necesita el hielo para derretirse, estoy viendo que hace falta 6.000 calorías para derretir completamente el hielo. Por lo tanto, el agua no es capaz de derretir todo el hielo. En ese proceso de transformación, como no se puede derretir por completo para aumentar su temperatura, en este proceso su temperatura tiene que ser a fuerza 0, porque es cuando sucede la transformación del agua de su estado sólido a su estado líquido. Entonces, en conclusión, acá la temperatura de equilibrio, como ya no hay más energía para seguir bajando, como ya no hay más energía para seguir transformando el hielo, porque ya no alcanzó por la cantidad de agua o posiblemente por la temperatura en la que se encuentra, decimos que la temperatura de equilibrio es de 0 grados. Tenemos una temperatura de equilibrio de 0 grados y al mismo tiempo tenemos hielo que no se ha podido fundir, ha quedado ahí, ¿verdad? En el agua, ha quedado ahí en el agua. Entonces, ¿cómo calculamos esa cantidad? Ya respondimos la primera pregunta. La temperatura de equilibrio es 0 grados Celsius. Ahora, ¿qué cantidad de hielo se funde? Se va a fundir solamente aquella que utiliza esta cantidad de energía. El agua solamente va a poder fundir la cantidad de hielo a la cual está aportando esta energía, 10.000 calorías. ¿Cómo determino eso? Nos vamos con el calor latente de nuevo y esto sería igual a la masa por el calor latente de fusión. ¿Cuánto calor vamos a aportar? Pues la disponible por el agua, 10.000. Entonces colocaríamos acá calor entre el calor latente es igual a la masa de lo que se ha derretido. Bien, entonces diríamos acá 10.000 calorías sobre, ¿cuánto es el calor latente de fusión? 80 calorías sobre gramos. Se van calorías y nos quedan gramos. Entonces el resultado sería 125 gramos. Bien, 125 gramos es lo que se ha logrado fundir y lo que queda entonces como hielo flotando probablemente en el agua serían 75 gramos, que es el complemento para los 200 gramos. Entonces acá estaríamos resolviendo este problema. Dense cuenta entonces cuál ha sido el proceso para poder desarrollarlo, ¿verdad? Este es un caso un poco especial, ¿verdad? Pero es porque las cantidades de acá de agua o las temperaturas iniciales también tienen mucho que ver, ¿verdad? Tenemos una cantidad pequeña de hielo, mas sin embargo necesita bastante energía para poderse derretir. Bien, este sería entonces el resultado. Bien, hasta aquí llegaríamos con este problema.